noches, familia cordobesa reunida frente al televisor. Bienvenidos a 5 Noches, bienvenidos a una nueva semana en 5 Noches. Abrimos el lunes, como siempre, con nuestra mesa de deportes y con muchísimo que ha dejado el fin de semana. Los 4 de Talleres, los 4 de Boca frente a Belgrano, la caída de Instituto y hoy la ida del técnico y muchísimo más. Y en nuestro living, lo que ya veníamos planteando y lo vamos a estar charlando hoy, hablamos de la monogamia en los tiempos que corren. Vamos a ver los anticipos y después abrimos el juego. Dale. Quédate para ver 5 Noches. Hablaremos de monogamia e infidelidad. ¿Es posible ser fiel? En 5 Noches Deportes, los resultados de Talleres y Belgrano y las últimas noticias del fútbol local. Esto es 5 Noches, en vivo por Canal 10. Estamos en vivo y sean todos bienvenidos aquí a nuestro primer living de la semana. Lo que veíamos recién y nos contaba en los anticipos de Mian tiene que ver con la monogamia y los tiempos que corren. Monogamia versus infidelidad. Y aquí se plantea esta oposición en cuanto a monogamia y no monogamia versus poligamia, sino monogamia versus infidelidad, y ya vamos a ir viendo por qué también. Tenemos especialistas de distintos ámbitos. Uno llega del lado de la sexología, la otra llega del lado del derecho, y mucho tienen que ver en esto en cuanto a lo que son las relaciones por un lado sociales y por el otro lado también las relaciones sexuales. La sexóloga Silvia Aguirre, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Con ustedes, sí. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Y otra Silvia de este lado, la doctora Silvia Soria de Rico, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está? ¿Todo Buenas bien? noches y gracias por invitarme. Bueno, muchísimas gracias por venir. Sergio Antoniazzi y Luba Larati, ¿cómo les va? Buenas noches, bien. Caio. Buenas noches. Qué temita hoy, ¿no? ¿Qué tema para hablar? Sí. Y que lo vamos a estar desarrollando lunes, miércoles y viernes, bueno. Además. Hay mucha tela para cortar con respecto a esto. Siempre la infidelidad es un tema que genera cierta atracción y más cuando se habla en los medios. Pero ojo, vamos a hablar de la monogamia en los tiempos que corren. La monogamia y el ser humano, las especies, distintas especies y distintos animales y la monogamia en sí, porque esto tiene su correlato en el mundo animal y tenemos un correlato con el mundo animal. Vamos a ver el informe que ha preparado la producción para esta noche y luego lo charlamos. Dale. Los conceptos de monogamia e infidelidad siempre generaron debate partiendo de la evaluación moral, social y religiosa. Los cambios de pensamientos y de nuevos tiempos siempre llevan su análisis a la palestra y proponen un replanteo desde diversos sectores. Yo creo que también tenemos una obsesión con que las parejas duren toda la vida. Porque nos podríamos preguntar, ¿es eso natural? ¿No? Aunque es verdad que es la tradición, es lo que se nos ha demandado en los últimos siglos, ¿no? Incluso, ¿no? Pero es normal que el ser humano quiera estar junto a una misma persona durante 30, 40, 50 años. Muchos antropólogos y muchos psicólogos piensan que no. Cuando pensamos si en el amor se perdona todo, rápidamente nos vamos a la cuestión de la infidelidad. Sí. A mí me parece mucho más grave una pareja donde no pase nada. No es que no me parezca grave la infidelidad, lo que digo es, me parece una situación como para pedir perdón si vos tuviste 2 años con alguien sin darle pelota, porque tenías la libido puesta en otra cosa, porque no escuchás, porque no acompañás. Ahora, nadie lleva la cuestión del perdón para ese lado. Te quedás en algo hiper narcisista que es, me metió los cuernos. Para mí, monogamia es como ser vegetariano, ¿no? Puedes ser vegetariano, puedes decidir que a partir de ahora no como carne. Pues muy bien. Sano, ético, económicamente puede tener mucho sentido. Pero si tú piensas que solo por decidirlo, el olor de bacon no te va a afectar, pues estás muy equivocado, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta el animal que somos. ¿Se puede plantear la monogamia para toda la vida como dice la Iglesia? ¿La infidelidad está estigmatizada socialmente? ¿Puede haber otro tipo de acuerdos de pareja? Van surgiendo muchas preguntas. Lo que sí sabemos es que en Occidente monogamia e infidelidad sí son antagónicas, ¿no? Digo, por reglas interpuestas, por reglas puestas ya y que nos vienen en nuestro país, por ejemplo, y en parte de Occidente es así. Ahora, ¿es muy difícil o es imposible, se plantea esto de, bueno, tampoco es natural vivir con una persona 50 años? ¿La monogamia tiende a llegar a su fin en algún momento? ¿Evolucionaremos, avanzaremos hacia eso? Bueno, yo creo que la monogamia no es una cuestión natural, creo que es una norma dentro de todas las normas que nos hacen, a las cuales, bueno, ingresamos al momento de venir a este mundo.
Creo que a partir de eso, de esa norma, es que empezamos a construirnos y a pensarnos y a desarrollar los vínculos que tenemos, ¿no? En ese sentido no creo que sea natural. Y por lo tanto, como tantas cosas en la sociedad, esta seguramente en algún momento va a cambiar. Por lo pronto pareciera que todo el sistema está consolidado sobre esto que por lo menos se enuncia, que poca gente cumple, que mucha gente transgrede de una manera más explícita o menos, algunos con más permisos que otros. Sabemos que para los varones esto ha sido un tipo de transgresión muy permitida, claro, sí, muy distinta la reacción para con un hombre que con una mujer. Para una mujer, pero sí creo que con el tiempo esto también va a ser modificado. Tiende a desaparecer tal vez o a cambiar en definitiva. A modificarse. No sabemos bien para dónde. Bien, se ha modificado y mucho, y en el nuevo Código Civil también se ha modificado. Por ejemplo, dejó de ser un causal de divorcio la infidelidad o el adulterio, como era la figura legal en aquel momento también, digo, y esto habla de cierta evolución, del hecho de que deje de ser una cuestión legal a pasar de ser una cuestión de amor, una cuestión moral. Esa es una obligación moral. Antes, ¿no es cierto?, de la modificación de nuestro Código Civil, había una de las causales, era el adulterio. El adulterio era condenado, ¿no es cierto?, civilmente, legalmente, por daños y perjuicios. Claro. Podían ser juicios de 10, 15 años, porque había que probar el adulterio con testigos, con fotos, con detectives, etcétera, una persecución, de los cuales después de 15 años ya perdía su esencia y su sentido. A través de la modificación del código, lo que se estableció fue que el divorcio es incausado, que no necesitas explicitar la causa por la cual vos te divorciás, y también el abandono de hogar. Entonces ya cualquiera de las partes, en forma unilateral o bilateral, puede iniciar su demanda de divorcio. Claro. Y el adulterio, como se lo conoce, dejó a paso, digamos, a una obligación moral, de la cual se supone tanto en las uniones convivenciales como en el matrimonio es una obligación moral. Se entiende que se ha formado una estructura de la cual las partes deben consentir. Bien, pero es una cuestión moral, nada tiene que ver con lo legal en este caso, no puede ser utilizado en contra de nadie en ningún aspecto, digo, en cuanto a juicio y demás, no. No. Ya no. No, ya no. Y bueno, el tema de cuántos divorcios, porque decían que a partir, ¿no es cierto?, de la modificación iba a haber múltiples divorcios. Claro. Pero sin embargo son los mismos divorcios que ya venían queriéndose realizar. Los que tenían divorcio, lo que pasa es que ahora no puede haber ese chantaje de que no te doy el divorcio por esa causal. Hoy puedo hacerlo sin tu consentimiento. De manera unilateral, así es. Sergio. Dos cosas. Primero voy a dar mi punto de vista, para como soy el único caballero, así que acompáñame, no sé si podés como conductor, tenés que estar al medio, pero bueno. Lo voy a estar ahí apuntalando. Fíjate. Sí, señor. Pero creo que no es una cuestión de hombres y mujeres, bien lo decía Silvia recién, me parece que ya no. Antes sí coincido plenamente, era como un baluarte del hombre, del macho alfa, la infidelidad, jactarse de eso y demás. Me parece que hoy no es ni tanta jactancia, ni tanto que se jacte la mujer de ser infiel. Me parece que hay como un equilibrio. Pero no coincido con la monogamia, no me parece que haya que estar 1000 años o 20 años, pero sí creo que la infidelidad no está bien si se miente, si no se es claro, si no se va de frente. Me parece que ahí sí es infidelidad. Ahora, cambiar de pareja o terminar una pareja o terminar un matrimonio porque se conoce a otra persona, porque alguien se enamora de otra persona, me parece que es absolutamente posible, moralmente adecuado, porque si ya no se quiere más a la otra persona, ¿por qué estarse engañando? Pero le voy a agregar más leña a este juego. Lo decía Stan Schreiber en su parte, decía, bueno, también podrías pedirle perdón a una persona porque estuviste 2 años sin darle bola, ¿no? Claro, sin demostrarle interés. Bueno, a eso voy, y ahí le voy a agregar más leña a este fuego. ¿Por qué convivir con alguien? ¿Por qué estar con alguien? Por estar, por los designios morales, por la tradición, y así pasan los años, se empieza durmiendo en el mismo dormitorio en camas separadas, se empieza no prestándole atención, conviviendo en un lugar y no hablándose, y a todo esto acompañan hoy, en la actualidad, hablemos de la Argentina, supongo que en algunos otros lugares también, la cuestión económica. No poderse separar y o el paso siguiente divorciarse, porque no uno de los dos o los dos juntos traccionan para poder llegar a fin de mes, pero separados es muy complicado. Digo, divorciarse hoy cuesta dinero. Además, cuesta dinero la parte legal, pero también cuesta dinero después,
es un nuevo alquiler, es la un nueva nuevo, vida, claro. Claro, ahí se separa el hogar, se divide en dos partes, los hijos y demás, y esta cuestión. Por eso me parece que también hay como una monogamia, entre comillas, o un matrimonio forzado hoy, pactado. Es decir, bueno, vos haces la tuya, yo hago la mía, no nos hablamos, no. Cohabitamos bajo el mismo techo, sí, se dice, ¿no? Y la gran pregunta si no es problemático, no deja de ser una buena opción en cuanto a las nuevas formas, claro, de pareja y de familia también. Pero ¿no? si es problemático en el sentido de que uno de los dos, lo voy a decir en criollo, no se banca la vida en libertad de la otra persona, es decir, que la otra persona pueda conocer a alguien y demás. Nosotros, mirá, estamos viviendo bajo el mismo techo, pero estamos separados, no sé cuál es la parte que no se entiende. Bueno, pero no se entiende. Y entonces hay toda una zona gris ahí que crea un conflicto que después invade a todos los ámbitos de la familia, a los hijos, no están bien, entonces no sé para qué se soporta ese tipo de situación. Por eso me parece, y ahí estoy totalmente en desacuerdo con esa, como bien dice Silvia, monogamia o matrimonio pactado. Claro, ¿pactado en qué? ¿Para pasarla mal? Es una institución y pasa lo siguiente, porque acá hay que verlo desde distintas aristas. Por un lado está la parte económica, que muchos matrimonios, como no tienen dinero, ¿no es cierto?, para solventar dos hogares, consienten vivir bajo el mismo techo. Pero eso tiene un tiempo, como vos le decís, claro, empiezan la no aceptación de esas reglas que son tácitas. O sea, no es que vos decís, yo ahora voy a empezar a hacer mi vida. No, es tácito. Queda íncito, no nos podemos divorciar, cohabitamos, bueno, pero ya... Nadie le pregunta nada. No, nadie, pero no, eso dura, es una cuestión de tiempo. Sí, sí. Y aparte otra cosa, hoy está el tema de la edad, la prolongación en el tiempo. Hoy una pareja a los 60 años se divorcia. Antes era impensable que una pareja a los 60 años podría estar divorciada. Sí, hoy hay muchísimos divorcios, porque los hijos, ¿no es cierto?, alcanzan la adultez o se van a vivir solos y la pareja se encuentra y se dan cuenta de que no tienen nada que ver el uno con el otro. Entonces deciden divorciarse. Claro, hay un alto índice, digamos, de gente que ha decidido divorciarse post 50. Sí, muchísimo. Claro. Muchísimo. Bueno, esto tiene que ver también con el tema que hablábamos la semana pasada y esto de estirar la vida, ¿no? Que hoy se pueden hacer un montón de cosas, se prolongó tanto la vida que hoy cosas que eran impensadas hace 20 años atrás, hoy se hacen y te quedan 30 años más por delante de vida. Exactamente, ya no lo pensé, ya a los 60 antes cuidaba a los nietos. Claro. Y ahora a los 60 tenés miles de proyectos. Entre ellos, la vida sexual. Claro. Absolutamente. ¿Lu? Hace muy poquito se hizo en Estados Unidos un estudio que fue bastante interesante porque lo replicaron en muchas sociedades del mundo y decían que 43 solamente de más de 200 sociedades que hoy tenemos en el mundo contemplaban a la monogamia como una condición natural. Y me pareció interesante, entonces me acuerdo que me había puesto a leer y la verdad es que desglosaban todo esto de la monogamia y qué significaba en cada una de las sociedades. Y hablaban de que había unas minorías transgresoras, por decirlo de alguna forma, que ya empezaban a introducir conceptos nuevos como pareja abierta, como poliamor, y que esto incluso estaba pasando en las sociedades más cerradas del mundo. Y que quizás el camino iba hacia una evolución que quizás implique, no sé si dejar de lado la monogamia, pero entenderla como un compromiso ético y moral que uno asume con su pareja. Decían incluso que de las especies animales solo el 5% es monógama. Entonces decían, ¿cómo puede ser la monogamia una condición natural y no una construcción social? Si en realidad se empezó a entender cuando los machos protegían a sus crías y se aseguraban de alguna forma el linaje. Entonces surge un concepto que es interesante, que es el de monogamia secuencial. Quiere decir que uno es fiel y es leal a su pareja durante determinado tiempo, que es lo que tenga que durar el amor entre la pareja. Y luego se podía romper esa pareja y empezar con otra. Digo, era un compromiso más bien moral y ético con quien uno tiene al lado que una monogamia entendida como un mandato social, ¿no? Claro, o repactarlo, como porque hay muchas parejas que hacen un nuevo pacto. Se van los hijos y empiezan a conocerse y empezar, claro, se renueva, porque es una renovación de pactos, porque vos no es la misma persona que vos tuviste a los 20 que tuviste a los 40 y menos a los 60. Absolutamente, ha pasado mucho en el medio. Bueno, y también vamos a hablar de a partir de cuándo es infidelidad, qué es infidelidad, por qué se lo considera infidelidad y qué consecuencias esto trae en la cuestión de infidelidad. Bueno, falta que a la verdad, al compromiso, a la sinceridad, que es lo que marcaba Lu también. Lo vamos a hablar en el próximo bloque. Antes de ir al corte, para mantener la ciudad limpia, Contreco te aconseja que si barres la vereda, embolses las hojas y las deposites junto a tus residuos. Además, no quemes los residuos urbanos, o sea, las ramas, las hojas de los árboles o los arbustos. Utilizá siempre los cestos papeleros en la vía pública y espacios verdes. Con hábitos responsables podemos cuidar la ciudad en la que vivimos. Corte y ya volvemos.